Bien, jóvenes, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola Buenas ingeniero, noches, muy profe. buenas tardes. Buenas tardes, profe. Me alegra escucharlo y estar aquí presente con ustedes. Eh, bueno, muy bien, Juan. Pues bueno, aquí en el día de hoy, trayéndoles eh, una nueva información. Completar la parte de sonido y, y bueno, tener eso presente para el segundo previo. Felicitarlo porque le fue bien en el primero. Entonces, eso hace que se sienta uno bien. De todas maneras, ustedes son los que están ahí activos. Muy bien, en este contexto vamos a hablar sobre las cualidades del sonido. ¿Y alguno tiene idea sobre qué es una cualidad de un sonido? ¿Saben o no saben qué es la cualidad de un sonido? No, señor. Ingeniero, Sí, dígame. una pregunta al respecto de lo de las cualidades del sonido. Se puede tomar como ejemplo lo que son las señales como las de radio, la AM y la FM, como una cualidad al respecto del sonido. Lo que pasa es que esas son ondas, clasificadas ondas que tienen la característica de que la onda esta tiene unas frecuencias moduladas, por eso se llaman ondas FM, y la otra es de las amplitudes moduladas. Sí, que esa es la que se utiliza en los Aquellas, campos. Esa es la que utilizan los campos, si no estoy mal. no. Las cualidades del sonido son todas aquellas características que permiten diferenciar unos sonidos de otros. Sí, digamos, usted puede diferenciar el sonido de una guitarra y el sonido de un tiple, el sonido de un acordeón, el sonido de un piano, bueno, en fin, muchos elementos del sonido que se pueden distinguir. Por eso está lo que se llama el tono o la altura. El tono o la altura es una cualidad que tiene el sonido y es la característica de distinguir sonidos que son graves y agudos. Esos sonidos graves y agudos van a depender de la frecuencia. Si la frecuencia es muy pequeña, muy baja, entonces el sonido es grave. Mientras si la frecuencia es alta, entonces el sonido va a ser agudo. Entonces esa es la característica de una de las cualidades como es el tono o la altura. Por eso los músicos y los cantantes, bueno, tienen esas características de decir, bueno, vamos a bajarle un tono, vamos a subir medio tono para que la voz quede más grave, más aguda. Igualmente, pues, en las interpretaciones del manejo del instrumento. Pero hay otras cualidades importantes también como es la intensidad del sonido. Nosotros conocemos en el mundo físico, digamos, esa intensidad, esa cualidad del sonido, que también lo llamamos el volumen. Entonces, digamos, un equipo de sonido, uno dice, uy, bájale el volumen o súbale el volumen. Es suba la intensidad del sonido. Entonces, es la característica que tiene el oído de distinguir sonidos fuertes y débiles. De esa manera se caracteriza entonces la intensidad. Distingue de sonidos fuertes y débiles. Igualmente depende de la frecuencia.
Si la frecuencia es baja, el sonido es débil. Si la frecuencia es alta, entonces el sonido va a ser fuerte. Esas dos cualidades importantes que tiene la intensidad hace que la intensidad se clasifique en dos. Una que se llama intensidad física y la otra que se llama la intensidad auditiva. La intensidad física, pues sencillamente es aquella relación, o sea, es la cantidad de energía que transporta la onda en la unidad de tiempo y en la unidad de superficie, o sea, del área. Por eso la intensidad física se representa con la letra I mayúscula y se representa también la energía con la letra E y el tiempo con la letra T y el área con la letra A, para interpretar esas expresiones físicas que se dan como contexto. Entonces, por eso la energía sobre el tiempo es lo que se conoce como potencia. Entonces, la potencia, que es la razón que hay entre la energía o el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Por eso la energía sobre el tiempo sobre segundos y eso, Julio, se conoce como la unidad de vatio o el watts. En esa interpretación, entonces, podemos la intensidad física es también la potencia en la unidad de área. Y si es potencia por área, pues las unidades se dan en watts por metro cuadrado, en vatios sobre cuadrado. Eso es lo que se refiere entonces de la intensidad física. La intensidad física entonces está relacionada con la cantidad de energía que transporta la onda en la unidad de tiempo y en la unidad de... Ustedes saben que la onda es una perturbación del medio por la cual se propaga esa energía o vibraciones. Entonces, en ese sentido, la onda sonora lleva una cantidad de energía transportándose allí y esa cantidad pues produce una potencia en el tiempo, el transcurso del tiempo. La intensidad auditiva, o también conocida como nivel de intensidad, pues es una cualidad que tiene también el sonido y que depende de la intensidad física y de algunos aparatos auditivos. En el oído interno, que está en el tímpano, la cóclea, están unos huesecillos, el martillo, yunque y estuvo, y algunos sensores del sonido en las vibraciones. Entonces, si está afectado, pues el sonido no va a ser igual que una persona normal. Entonces, esas cualidades que tiene esa intensidad auditiva va a depender de una expresión logarítmica que según la sensación percibida por el oído depende de la intensidad física y de esos factores auditivos. Entonces, un científico psíquico, físico, llamado Weber-Fechner, hizo, digamos, encontró la relación de esa expresión logarítmica, de tal manera que ese nivel de intensidad auditiva representada con la letra B es el logaritmo de la intensidad física sobre la intensidad mínima audible. Hay una intensidad mínima que percibe el oído y ustedes saben que ya porque en las situaciones del sonido hay frecuencias muy pequeñas de las 20 vibraciones por segundo hasta las 20.000 vibraciones por segundo. Esas frecuencias cuando el oído las puede percibir. Entonces, recuerden ustedes que la mínima intensidad auditiva está entre el rango de 10 a la menos 12 metros cuadrados o
10 a la menor 6 vatios sobre centímetro cuadrado en el sistema sexagesimal. Esos son valores ya descritos. Aquí están expresados en los dos sistemas. Entonces, si yo quiero medir el nivel de intensidad de una fuente sonora, tengo estas relaciones, una medida en Veles, que es con esta letra B minúscula, para indicar la unidad de Veles, multiplicada por 10 para indicar que es decibeles. Entonces, para cuando vamos a escuchar el de intensidad, pues la podemos trabajar con Veles y decibeles. Y hay una tabla específica que nos ayuda a interpretar esos umbrales que tienen medida pues en decibeles. Pero antes de mostrarles el umbral, es importante que tengamos en cuenta la otra cualidad que tiene el sonido, que se llama el timbre. Esta cualidad que tiene el sonido, producidos por diferentes, en este caso, distinguir, digamos, el sonido de una guitarra, un timbre, eso es evidenciar, digamos, lo que es el timbre. Pero no es el timbre eléctrico, es el timbre del sonido. Por ejemplo, la voz de las personas tiene un timbre debido a las cuerdas vocales. Entonces, todo esto corresponde pues a unas cualidades que se llaman las cualidades del sonido. Igualmente, aquí voy a darles este umbral para que tengamos en cuenta y entonces aquí generalmente tenemos esta interpretación, perdón, aquí. Tenemos aquí estos umbrales interpretativos para poder distinguir estos sonidos, los niveles de intensidad. Por ejemplo, aquí está desde 0 hasta 130. Hay otras escalas, otros textos que tienen otras esta intensidad audibles o niveles de ruido. Entre 0 y 10 decibeles es un umbral de audición misma, pero de 10 a 20 es un campo abierto donde se escuchan, digamos, los grillos o cualquier otro animalito por ahí haciendo ruido. De 30 a 40 hay un umbral de la voz humana, por eso el susurro débil que tiene la voz humana. Por ahí en los 40 decibeles está en una oficina donde hay mucho silencio, suave, música ambiental, bueno, en fin. Ya entrando por ahí los 60 decibeles, entra ya como a una oficina donde hay muchos ruidos, hay muchas interacciones, pues, entonces ya hay una rigurosidad, pues, en los niveles de intensidad. De 60 a 70, pues hay unas, digamos, algunos estilos de conversaciones que son correctas, no de gritos, mejor dicho, sino a nivel normal. Y así sucesivamente vamos analizando, digamos, los aspectos que se han dado, pues, como interruptores. Desde 80, 90, mire que aquí hay una bocina de un automóvil pitando. De 110 a 120 hay una sensación desagradable, ya el sonido o el ruido es bastante molesto. De 120 a 130 hay un umbral del dolor, pero de 130 hacia arriba hasta 140, 150, totalmente peligroso para el oído, puede reventar el oído y ubicar pues la audición.
Entonces, estos son unos umbrales que generan ese desarrollo del nivel de intensidad. Hay unos modelos, ejercicios que nos ayudan a interpretar esto cuando trabajamos una fuente sonora, digamos un equipo de sonido, está produciendo un sonido con una potencia acústica de 2 pi por 10 a la menos 3 vatios. Esa es la potencia que está generando esa salida del equipo. Entonces le está preguntando que cuál es la intensidad, en este caso física, de un sonido a una distancia de 6 metros. Entonces, si uno se para al lado de un bafle que está produciendo la potencia, ¿cuánto sería la intensidad física producida por allí? Entonces, primero que todo, para poder resolver esta situación, tengo que imaginarme cómo se produce el sonido. Entonces, la fuente sonora es el equipo y en ese punto donde está emitiendo el sonido la fuente, se esparce el sonido por todos los lados, de tal manera que se va expandiendo como una bola que es una esfera. Entonces, el área de la esfera, de esa superficie, es 4 pi r al cuadrado. Entonces, si sabemos que la intensidad física es la potencia en la unidad, pues entonces hacemos esa relación. Potencia es 2 pi por 10 a la menos 3 vatios sobre el área. Entonces el área es 4 por r al cuadrado. Entonces el r es la distancia, que sería 6 metros elevado al cuadrado. Y nos queda 144 pi metros cuadrados en función de pi. Y la dejamos en función de pi para poder cancelar el pi no tiene desarrollo. Entonces quedaría 2 por 10 a la menos 3 dividido entre 144 vatios sobre metros cuadrados. Y esa división pues me queda 1.38 por 10 a la menos 5 vatios sobre metros cuadrados. Esa es la intensidad física producida por esa fuente sonora con esa potencia. Es un ejercicio, un modelo que nos ayuda a visualizar esas cualidades. Ahora hay otro fundamental, digamos, aquí nos cuál es la intensidad física de un sonido que tiene una intensidad auditiva igual a 3 veles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillamente, como nos están dando ya el nivel de intensidad, debemos utilizar la ecuación de que el nivel de intensidad es igual a logaritmo de la intensidad física sobre la intensidad mínima audible por veles, porque nos están dando la unidad en veles. Tomo esa, no tomo la de decibeles porque tengo que convertir multiplicar esto por 10. Entonces, si tenemos esta expresión aquí, entonces lo que hago es reemplazar la B por 3 veles igual al logaritmo intensidad por intensidad mínima audible a la unidad, está bien veles para poder cancelar veles y veles. Entonces me queda 3 igual al logaritmo de intensidad física sobre intensidad mínima audible. Para poder sacar esta intensidad física del logaritmo, tengo que sacar el antilogaritmo. ¿Cuál es el logaritmo? Lo puedo sacar aquí. Voy a despejar. Entonces está ahí su 0 para aquí al multiplicar y entonces me queda igual a tal. No. Entonces no puedo hacer esas operaciones aritméticas. Entonces lo que hago es el antilogaritmo. El antilogarismo de 3 es 10 a la 3 porque este logaritmo es de base 10. No es logaritmo neperiano. Esta es de base 10. Entonces, el inverso, que es 10 a la 3, igual a la intensidad física sobre la intensidad mínima.
Ese es el inverso del logaritmo. Entonces, aquí indudablemente tengo que aprender propiedades de los logaritmos para poder resolverlas. Entonces, esta intensidad mínima audible la paso a multiplicar, que equivale a 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Lo reemplazo y obtengo entonces un valor equivalente a 10 a la menos 9 vatios por metro cuadrado de la intensidad física. Eso es la solución para un ejercicio de esta índole. Pero eso nos estamos refiriendo a varios ejercicios, modelos interpretativos, que habrá muchos, como los que hay aquí propuestos. Ahora bien, miremos este también, que es otra clase de ejercicio casi que parecido, pero que tenemos que sacar también igualmente el antilogaritmo o aplicar la propiedad del logaritmo. Por ejemplo, aquí se calcula el nivel de intensidad de un sonido cuya intensidad física es de 3 por 10 a la menos 4 vatios sobre metros cuadrados. Indudablemente, pues aquí tenemos unos datos ya referenciales, que es la intensidad mínima audible y la intensidad física. El nivel de intensidad, que es B, medido en D, es 10 logaritmo de la intensidad física sobre la intensidad mínima audible por decibeles. Sencillamente lo que hago es reemplazar la intensidad física y la intensidad mínima audible. Y entonces me queda 10 logaritmos de 3 por 10 a la menos 4 sobre 10 a la menos 4. Observe que aquí esta es una división. Y este término que está dividiendo acá, 10 a la menos 12, lo puedo pasar a la parte de arriba del numerador a multiplicar, pero le cambio el signo del exponente. Es una de las propiedades. Entonces, como lo puedo cambiar, entonces me quedaría 3 por 10 a la menos 4 por 10 a la 12. Positivo. Y eso me quiere decir que me queda lo de 3 por 10 a la 8. Entonces ya el logaritmo de 3 por 10 a la 8, esto lo puedo tomar como un producto de logaritmo. Va a ser 10 que multiplica el logaritmo de 3 más el logaritmo de 10 a la 8 por decibel. Cuando es multiplicación, sumo los dos logaritmos. Cuando es el cociente aquí como el que tengo aquí, entonces es una resta. Logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, cuando sacamos esta expresión, el logaritmo de 3 me da 477. Y el logaritmo de 10 a la 8 es 8. Multiplicado por 10 me da 877 decibeles. Entonces, esa es la forma de resolver, digamos, unas situaciones como... Hay otro que le dan que el sonido tiene un nivel de decibeles y ya te cuál es la intensidad física. Igualmente, es la misma situación. Aquí, pues ya tengo la intensidad que es 28 decibeles, lo reemplazo, 10 logaritmo de intensidad física sobre la mínima audible y despejamos. Entonces tengo que ese 10 le divide y está multiplicando, va a pasar a dividir al 28, entonces queda 2.8. Si sacamos el inverso del logaritmo, entonces me queda 10 a la 2.8 igual a 1 sobre esta cantidad. Lo que hago es multiplicar aquí el proceso y ya listo, tengo este valor. Eso es un proceso de la propiedad logarítmica. Porque la intensidad o el nivel de intensidad es una expresión logarítmica de base 10. Eso es lo referente a las cualidades del sonido. Entonces ya sabemos qué es una cualidad de un sonido. ¿Qué sería entonces ya sabiendo eso? Resumen.
un resumen lógico, no callados. Uno tiene que ser callado. Pues profesor, en Entonces, eso es, resumen, las cualidades del sonido son la altura, como puede ser que esté en una nota grave o alta. También está la duración, la intensidad del timbre. Eso sería en resumen las cualidades. y la intensidad. Ah, sí, señor, se Porque me ha me están olvidado. dando, sí, en resumen, pues está el tono, la altura, que es una cualidad para distinguir sonidos graves y agudos, depende de la frecuencia. Si la frecuencia es baja, el sonido es grave. Si la frecuencia es alta, el sonido es agudo. Y ya tenemos una de las cualidades importantes. La otra es la intensidad, también es una cualidad del sonido para distinguir sonidos fuertes y débiles. Y por eso hay intensidad física y intensidad auditiva. La intensidad física es la cantidad de energía que transporta la onda en la unidad y sobre la unidad de área. También se puede como la potencia por unidad de área. El nivel de intensidad, en resumen, la intensidad pues va a ser el logaritmo de intensidad física sobre la intensidad mínima audible multiplicado por Vélez, unidad. O ese mismo nivel de intensidad va a ser igual a 10 logaritmo de la intensidad física sobre la intensidad mínima audible por decibeles. Eso es importante. El timbre, como dijiste, pues también es otra cualidad del sonido que distingue eh, de dos sonidos diferentes instrumentos y esa cualidad también va a depender pues, de la frecuencia. Ese es el resumen de las cualidades. Hay otros efectos importantes del sonido como es el efecto Doppler. ¿Qué sería el efecto Doppler? ¿Alguno ha escuchado sobre ese efecto? El efecto Doppler. Algo importante que tiene el efecto Doppler. Profe, es algo así que, un ejemplo, que un carro va reproduciendo música y a lo que el carro se aleja, pues la onda se aleja junto con el equipo que está reproduciendo el sonido, ¿sí?
Muy probablemente eso fue lo que pasó. Bueno, aquí estamos otra vez. Jóvenes, esa es la parte correspondiente a las cualidades del sonido, pero también está la parte del efecto Doppler. ¿Qué sería el efecto Doppler? El efecto Doppler pues, tiene unas consecuencias importantes en el desarrollo del sonido, por ejemplo, en el sonido y la luz, en las ondas electromagnéticas como la luz y en el sonido. Realmente el efecto Doppler es la variación de las frecuencias percibidas entre un agente y una fuente debido pues a velocidades relativas de los fuentes. Entonces, el contexto, el efecto Doppler, como es la diferencia de frecuencias entre un observador y una fuente, entonces tenemos que tener en cuenta algunas nomenclaturas importantes. Por ejemplo, el F sub 0 significa que es la frecuencia que percibe el observador. F es la frecuencia emitida por la fuente. B sub 0 es la velocidad del observador. Profe, no está compartiendo pantalla. No. Ya. Profesor, antes una compañera estaba explicando sobre el efecto Doppler, que más o menos es como cuando un carro tiene un equipo de sonido y se va alejando poco a poco. Exactamente. Digamos que pues digamos, el automóvil tiene un equipo y usted está parado en la calle. Y entonces el automóvil viene acercándose a usted y entonces usted va a percibir una frecuencia que está emitiendo esa fuente. Cuando pasa por el lado suyo, usted percibe la frecuencia con mayor volumen y posteriormente empieza a alejarse y empieza a disminuir esa frecuencia. Esa diferencia de frecuencias percibida por el oyente y la frecuencia emitida se conoce como el efecto Doppler. Y debido pues a unas velocidades en que se mueve el medio. Entonces, en ese proceso, pues tenemos que tener en cuenta estas nomenclaturas importantes en el estudio del efecto. Por ejemplo, hablar de F sub 0 es tener en cuenta que eso se va a llamar, es la frecuencia percibida por el oyente o el observador. F es la frecuencia propia de la fuente. V sub velocidad del observador con respecto al medio. V sub F es la velocidad de la fuente del medio que se está moviendo. V es la velocidad en el medio en que se mueve el aire, pues hay que calcular la velocidad del sonido en el aire, dependiendo del medio y la temperatura. Entonces se van a presentar unos casos muy importantes, 3 casos especiales, pero es 2 casos a la vez. Por ejemplo, el primer caso es cuando el observador se mueve con relación a un medio y la fuente permanece en reposo. Entonces la fuente está quietecita, emitiendo un sonido con una frecuencia F, y el observador entonces se va a acercar hacia la fuente. Ese es un caso. Entonces, cuando el observador se acerca a la fuente, cada vez que se acerque, va escuchando una frecuencia mayor. Entonces, por eso partimos de que la frecuencia percibida por el observador va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente más un delta de frecuencia, o sea, una frecuencia adicional.
Como sabemos que la velocidad del sonido es lambda por frecuencia, es lambda por, entonces podemos despejar qué es la frecuencia. Es la velocidad de la longitud de la onda. Y F es la velocidad con que se mueven los sobre la velocidad, perdón, sobre la longitud de la onda que percibe de la. Entonces, teniendo en cuenta estas dos relaciones, las reemplazamos en la primera de la frecuencia percibida del observador. Tenemos la frecuencia percibida del observador va a ser igual a la velocidad sobre. Estas son fracciones homogéneas, pues simplemente dejo el denominador lambda y en el numerador sumo la velocidad del observador, por eso velocidades relativas. Pero como sabemos también de que la longitud de la onda es la velocidad por frecuencia sobre la frecuencia, por el mismo concepto de velocidad que es lambda por frecuencia, entonces ese lambda lo reemplazamos aquí en la fórmula y tenemos esta expresión que dice que sea percibida por el observador o el oyente va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente que multiplica a la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. De aquí nace esa fórmula. Entonces ya está que hay una diferencia de frecuencias percibidas entre el oyente y la fuente, debido a esta velocidad relativa. En algunos otros textos, esta misma fórmula así, sub 0 igual multiplica a 1 más b sobre b. Es lo mismo. Lo que pasa es que está dividiendo la fracción. Entonces, esta es cuando el oyente, el observador, se acerca hacia la fuente en reposo. La misma expresión, pero el caso contrario es que el observador se va a alejar de la fuente. Entonces ya es con signo menos. Todo el mismo proceso, pero con menos. Observe que en el primero, cuando se acerca es positivo, cuando se aleja es negativo. Entonces la fórmula que vamos a tener es esta. Igual todo el proceso, y la definición, el concepto, lo único que cambia es el signo. Se está alejando. Ahora la pregunta que les hago a ustedes, ¿qué pasaría si ese observador se acerca hacia la fuente en reposo, pero haga de cuenta que se monta en una nave supersónica y se acerca hacia la fuente que está emitiendo el sonido con esa misma velocidad del sonido? ¿Qué pasaría con esa frecuencia que va a percibir? No pasaría nada, no oye, y queda estable. ¿Qué pasaría? Es una pregunta que se hace uno. Y si analizamos, pues si yo me acerco con esta velocidad del observador, me acerco a la misma velocidad del sonido, pues estoy rompiendo la barrera del sonido. Entonces observen ustedes qué pasaría si esta velocidad sub 0 es la misma velocidad del sonido. Entonces, aquí en el numerador va a quedar 2 veces la velocidad del sonido sobre B. Entonces la B y B se cancelan y me queda 2 por F. Entonces la frecuencia que voy a percibir es 2 veces la frecuencia que emite la fuente. Esas son las incidencias que tiene el efecto Doppler. Entonces, en esas circunstancias estaríamos manejando ese efecto. Preguntas y respuestas. Entonces ya tenemos 2 fórmulas específicas que la podemos condensar en una sola, diciendo que la frecuencia percibida por el observador
es igual a la frecuencia emitida por la fuente que multiplica a la velocidad del sonido más y menos. Agregamos más y menos velocidad del observador sobre velocidad del sonido. Ese más y menos tenemos que saber que el más es cuando se acerca y el menos cuando se aleja. Entonces, para tenerla condensada en una sola. Eso es la fundamentación explícita, ¿no? Lo demás es conceptual. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si en el segundo caso, como tenemos aquí, que es cuando la fuente se acerca o se aleja del observador en reposo? Entonces ya el observador es el que va a quedar quieto y la fuente es la que se acerca o se aleja del observador. Entonces, ¿qué pasaría si la fuente se acerca al observador? Se produce un acortamiento. Aquí vemos en la gráfica estas crestas, y entonces se va acercando hacia el observador y se reduce la longitud de la onda. Quiere decir que la longitud de onda que percibe el observador va a ser igual a la longitud de la onda del sonido menos esa reducción de la longitud de la onda, delta de lambda. Ese delta es como un cambio, como un incremento de longitud de onda. Ahora igualmente por el concepto de velocidad del sonido, que es lambda por frecuencia, podemos despejar la longitud de la onda, que es velocidad sobre frecuencia, y lambda, delta de lambda, que es la velocidad de la fuente, porque es la que se está moviendo con esa velocidad sobre frecuencia. Y la reemplazamos en la fórmula y me queda que lambda sub 0 va a ser igual a velocidad del sonido sobre frecuencia. Aquí no es igual, sino un menos velocidad de la fuente sobre la frecuencia. Y aquí sí ya la arreglaron, entonces velocidad del sonido menos velocidad de la fuente sobre la frecuencia. Entonces, si tenemos también unas condiciones esenciales donde la frecuencia percibida por el observador es la velocidad del sonido sobre la longitud de la onda percibida por el oyente. Entonces nos quedaría que al reemplazar despejando aquí lambda sub 0, va a quedar velocidad sobre f sub 0, lo reemplazamos aquí esta fórmula e invertimos la función y me queda esta expresión. Frecuencia sub 0, que va a ser la frecuencia del oyente, va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente, que multiplica la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Este menos es el que indica que la fuente es la que se está acercando hacia el observador en reposo. Caso contrario, cuando se aleja la fuente, hay un alargamiento también en la longitud de la onda, y entonces ahí lo que se hace es sumar. En vez de menos se suma, y entonces vamos a tener que la frecuencia percibida por el oyente va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente, velocidad del sonido sobre velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Ese es más. Si unimos estas dos, pues queda frecuencia f sub 0 igual a f, que multiplica velocidad sobre menos más velocidad de la fuente. Entonces ya queda incluida una sola fórmula, pero es mejor tenerla por aparte para que no se vaya a confundir con signos, porque puede colocar más y menos y ahí ya puede variar. Es más, es menos y más, para indicar que una es cuando se acerca y esta es cuando se aleja. En el caso de que la fuente y el observador se mueven relativamente, alejándose o acercándose, entonces tenemos referentes. El primer caso cuando se acerca es esta fórmula, y en el segundo caso cuando se acerca esta fórmula. Entonces cuando unimos esas dos fórmulas
nos queda esta expresión, unidas, haciendo la relación, porque la frecuencia percibida y la frecuencia emitida es la misma, pero este producto sí es velocidad del sonido más la velocidad del observador, porque esta es cuando se acerca, y la velocidad menos velocidad de la fuente cuando la fuente se acerca. Entonces ambos se están acercando. Y cuando se están alejando, pues el observador se aleja es menos y cuando la fuente se aleja es más. Entonces tenemos esas expresiones. Esos tres casos, con cada caso con dos casos especiales, cuando se aleja y se acerca, es lo que debemos tener en cuenta en el efecto Doppler. Hay problemas básicos que, por ejemplo, que dice que una ambulancia se acerca a un acantilado. Este es el acantilado y se aleja de un observador con una velocidad de 20 metros por segundo. El conductor hace funcionar su sirena que emite un sonido pues, de una frecuencia de 350 Hz o segundo a la menos 1. Entonces le pregunta cuál es la frecuencia percibida por el observador del sonido que proviene directamente de la ambulancia. Entonces, aquí, en este caso, el observador está quieto, pero la ambulancia se está alejando. Se está alejando. Y cuando se aleja, recuerden que cuando la fuente se aleja es con signo positivo. De frecuencia percibida por el oyente va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente, que multiplica la velocidad del sonido sobre velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Esta tiene que ser menor que la frecuencia emitida. Y evidentemente vamos a ver la operación aquí, que es 350 segundos a la menos 1, que es la frecuencia emitida por la fuente. Velocidad del sonido la están tomando como 340 metros por segundo, más, en este caso, se le suma la velocidad de la fuente a la velocidad del sonido, porque se está alejando. Entonces, aquí hay una operación que está mal hecha. Acabo de verla aquí, que es 340 más 20, no es 380, es 360. Entonces, este resultado no es el correcto. Entonces, muchas veces esas operaciones son las que dañan, digamos, un problema. Entonces, la verdadera respuesta sería está bien la respuesta, ¿no es cierto? 340 dividido entre 360, ¿no? Igual, multiplicado por 350, que es la velocidad, daría 330. 330 es la respuesta de la frecuencia percibida por el observador cuando esta ambulancia se está alejando. Pero la frecuencia percibida del sonido reflejado, o sea, la sirena se va acercando aquí, está emitiendo el sonido pega contra la pared y se refleja, o sea, el eco que él va a recibir, lo va a recibir de tal manera que va a tener una frecuencia acercándose. Y entonces allí es que tenemos ese signo menos. Y evidentemente, pues tendrías que escuchar más, porque hay una resonancia allí, un eco recibido más. Entonces, en ese sentido, se hace referente a este problema. Eso es el fundamento del efecto Doppler y las cualidades que tiene el sonido. Ahora sí,
Escucho de parte de ustedes inquietudes. Lina María. No, profe, no, señor, por el momento ninguna. Nada, nada. ¿Todo bien? Bueno, yo les voy a mostrar ahí unas notas así como yo les tapé el nombre, únicamente dejé el código para que miren. Y pues ahí para que tengan una referencia, me parece que le fue muy bien. Algunos, pues sí, ahí sacaron el 3 ahí como empujadito, como para que no pierdan el impulso, pero tienen que trabajar con mayor eh, responsabilidad de su parte, ¿no? En ese sentido, porque ahorita en este yo les puse 3, pero bueno, les voy a mostrarle ahí para que ustedes, eh, pues miren, no está muy bien sacada, digamos, la referencia, pero que ahí pueden de pronto sacarle un capture y ustedes sabrán cómo está el código de ustedes allí. Si alcanzan a percibir la lista. Pero eso la verdad se ve muy borroso. Sí, no, es que traté ahí como porque ustedes tengan ahí un referente, pero ustedes saben más o menos cuál es su código. Yo ahorita, pues ya abrieron el sistema. Yo ahorita más tarde trataré de montarles la nota para que cada uno tenga ahí su referente. Yo ahorita les hago ese trabajo y monto las notas allí para que la vean. Pues de todas maneras yo tengo que felicitarlos porque esas notas están buenas. Eso sería, digamos, un referente de notas ahí. Ustedes toman un captura y listos. Profe, yo no veo mi código ahí. Profe, el mío tampoco. Profe, ¿sí salió el profe? Yo creo que es que a él se le está cayendo el internet.
Pero ¿sabe qué? Vamos a dejar ahí y yo ahorita les monto la nota para que ustedes miren allá bien en su... Listo, sí, señor. Me disculpan ahí todas estas molestias y todas estas cuestiones, pero hay veces no aguanta uno con esto. No, profe, tranquilo, también nos pasa a nosotros. Sí, sí, eso a todo mundo. Jóvenes, que tengan un feliz descanso y que Profe,